Hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarles nuevamente y dándoles la cordial bienvenida a la presentación de la unidad curricular número 5 de este diplomado de estudios superiores en BENIFI. Unidad curricular cuyo denominación tiene de grupos económicos, y sobre ese tema es que vamos a trabajar durante estas 4 sesiones que nos corresponde dar de esta unidad curricular número 5. En este sentido, tenemos que indicar que el contenido de esta unidad involucra el trato de los temas relacionados con inversiones en asociadas, que está tratado o mencionado o indicado en la sección número 14. Inversiones en negocios conjuntos, que la vamos a tratar en la sección número 15 de la NIF para las pymes, así como las combinaciones de negocios y plusvalía, que está detallada en la sección 19, y por último los estados financieros consolidados y separados, que están mencionados o indicados en la sección número 9 de la NIF para las pymes. Y en cada una de esas secciones que vamos a abordar, que vamos a tratar, vamos a ver unos casos prácticos para ir entendiendo cada una de esas inversiones que pueden realizar las entidades. Y finalmente vamos a tener un caso práctico general donde podamos ver o implementar las características o los conceptos que hacen particularmente, identifican a cada una de ellas, de esos tipos de inversiones. En este sentido, el primer tema que vamos a abordar es el de inversiones en asociadas, pero obviamente, por ser un tema que utiliza muchos conceptos, palabras, que quizás es donde está el detalle, quizás donde está la esencia de poder entender prácticamente esta unidad curricular, tiene que ver justamente con los conceptos que vamos a manejar. Conceptos que, por supuesto, ustedes pueden estar manejando, quizás lo manejan bajo otra figura o quizás bajo otra óptica, pero a nivel aquí de la norma internacional, nosotros la vamos a mencionar para explicarla, y ustedes de manera inmediata se van a ubicar dentro del contexto de lo que quiere indicar cada una de ellas para todos los temas que vamos a mencionar. En este caso, el tema de los grupos económicos pues tiene que ver justamente con la inversión que tiene o que hace una entidad sobre otras entidades, ya sea una sola entidad o la inversión que hace en varias entidades. Obviamente, todos conocen que hay empresas que se constituyen y que uno de los conceptos es de que les da por invertir y comprar acciones en otra empresa. Ustedes por eso han visto dentro de su experiencia profesional que hay empresas cuya composición accionaria indica que las acciones que tienen emitidas también pertenecen a otra empresa, que en este caso puede ser una empresa un poco más grande. Entonces, bajo ese contexto, esa empresa que invirtió, que compró acciones en la otra empresa B, por llamarla de alguna manera, la empresa A compra acciones e invierte en la empresa B, pues eso ya se denomina una inversión realizada en acciones, que puede ser denominada, según lo que vamos a ver durante toda esta exposición, puede ser calificada como una inversión ordinaria, o puede ser, cuando digo ordinaria, es una inversión simple cualquiera. La podemos también tomar en consideración como una inversión en asociada. Podemos también tener el concepto de tener una inversión en un negocio conjunto, y que por el solo hecho de tener nosotros una inversión en ese tipo de entidad nos va a permitir o nos va a obligar de alguna manera, sí o no, a realizar estados financieros
de manera consolidada, pero se tienen que dar ciertas condiciones, que por eso vamos a indicar ahora cuáles son esas inversiones que van a permitir realizar unos estados financieros consolidados. Entonces, dado eso, dependiendo de cada concepto, es que vamos a tomar la decisión. El primer concepto que quiero que entendamos, o que vamos a trabajar aquí, es el de asociada. En el caso de una asociada, es aquella entidad sobre la que el inversor posee influencia significativa y que no es una subsidiaria ni una participación en conjunto. Entonces, vamos a separar aquí algunos conceptos. Cuando la entidad invierte sobre otra empresa, la empresa A invierte sobre la empresa B, puede tener, como les digo, cierta implicación o cierta ascendencia sobre esa empresa. Asociada es cuando el inversor posee una influencia significativa en la empresa B. Esa influencia significativa es simplemente que para dirigir algunas políticas de la empresa, pues en una reunión de accionistas, quizás la opinión de esta empresa A pudiera ser considerada para tomar las decisiones que la empresa B tenga que hacer. Entonces, cuando eso sucede, se dice que la empresa tiene una influencia significativa, es decir, que A tiene una inversión en la empresa B y sobre la cual posee una influencia significativa. Y después menciona el párrafo donde nos indica que no es una subsidiaria ni una participación en conjunto. Porque el tema del concepto de subsidiaria y negocio conjunto, que lo vamos a ver a continuación, tiene que ver con el control que tiene la empresa A en la empresa B. Entonces, allí quiero que nosotros definamos muy bien, o que tengamos claro, que cuando la empresa A invierte en la empresa B, siempre va a tener posiblemente una ascendencia sobre la empresa B. Esa ascendencia puede ser mínima, pequeña, sin ningún tipo de inconveniente, invirtió acciones en la empresa B, pero nada que ver con la toma de decisiones de la empresa. Obviamente eso se va a trabajar como una inversión sencilla. Cuando se tiene una influencia significativa, repito, que la empresa A aporte ciertas ideas, ciertas sugerencias, ciertas planificaciones en la empresa B y que la empresa B en reunión de accionistas decidan tomar en consideración esas opiniones, eso se llama influencia significativa y se va a denominar inversión en asociados. Pero cuando ya la empresa pasa a tener, la empresa A pasa a tener un control sobre la empresa B, entonces ya ahí se puede llamar que es una inversión en subsidiaria o en negocio conjunto, cuando ya no solamente participa una, sino ya 2 o 3 empresas en adelante. Entonces, repito, la sociedad es cuando la entidad posee influencia significativa en la empresa B, porque ya cuando tiene control sobre la empresa B, ya estamos hablando de inversión en subsidiarias o negocios conjuntos. Entonces, fíjense allí lo importante de ese juego de palabras. Asociada es cuando la entidad tiene una influencia significativa en la empresa B. Subsidiaria, segundo concepto, es una entidad que es controlada por otra, conocida como controladora. Entonces, ahí ya entramos en el juego del control. Entonces, la subsidiaria es cuando una entidad, en este caso la empresa A, la empresa B es controlada por la empresa A. ¿Ok? Entonces, la empresa A, en este caso sería la controladora, sería la que maneja los hitos, maneja las políticas de la empresa B. Entonces, subsidiaria es una entidad que es controlada por otra, conocida como controladora o también conocida como empresa matriz. Es el otro concepto que en algunas oportunidades dentro del ambiente financiero también se le conoce con ese concepto. Negocio conjunto. Fíjense que aquí el negocio conjunto pues también tiene que ver con el control, que era lo que mencionábamos hace rato.
Sin embargo, la definición que tenemos dice que es un acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto. Entonces, aquí lo importante es primero que negocio conjunto es porque tenemos un control. Pero en este caso, ese control es ejecutado por dos o más partes, es decir, dos o más entidades, y se hace mediante un acuerdo contractual. Es decir, la empresa A y la empresa B deciden invertir en una empresa C. Posiblemente en la empresa C hay 10 accionistas, pero en el caso de la empresa A y la empresa B, presentan un acuerdo contractual, firman un contrato, donde acuerdan que van a manejar, bajo su dirección, van a manejar las directrices y las políticas de la empresa C. Entonces, esa es la esencia de poder diferenciar lo que es una subsidiaria de un negocio conjunto. Subsidiaria es cuando usted invierte en una sola empresa y la maneja usted solo. Pero ya cuando se habla de negocio conjunto es de que usted maneja el control de esa empresa o de esa otra empresa donde usted invirtió, pero no lo maneja solo, sino lo maneja con dos o tres más participantes o dos o tres más empresas, pero lo hacen a través de un acuerdo contractual. Existe, es una condición que debe permanecer allí, es de que existe un documento, un acuerdo contractual, algo firmado que se evidencia de que acuerdan manejar las políticas financieras y económicas de la empresa C, en este caso. La influencia significativa, pues como les comentaba, es la capacidad de poder participar en las decisiones de políticas financieras y operacionales de la asociada, sin llegar a tener el control o el control conjunto sobre tales políticas. Eso es lo que yo les decía, yo tengo una inversión en otra empresa, pero simplemente lo que hago es que a veces participo en algunas ideas, algunas sugerencias, algunas políticas, algunos proyectos que posiblemente vayamos a desarrollar y me toman en consideración esas ideas. Entonces, en ese caso, pues se denomina influencia significativa. Y, obviamente, pues se denomina asociado. Como dice allí, sin llegar a tener control o el control conjunto sobre tales políticas, porque ya cuando hablemos de control, ya vamos a hablar de inversión subsidiaria, o si hablamos de control conjunto, entonces estamos hablando de negocios conjuntos. Entonces, fíjense que ya hemos visto algunas consideraciones, algunos conceptos, y todo está prácticamente concentrado en el poder o en el control que tenga una entidad sobre la otra. Y justamente aquí tenemos el concepto de control. Y control nos indica que es el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad para obtener beneficios de sus actividades. En el concepto anterior decíamos que una asociada o podía tener una influencia significativa. Y la influencia significativa era simplemente el poder de participar. ¿Sí? Aquí era, puede participar. Pero en el control es el poder para dirigir. Ya es como un mandato. Para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad para obtener beneficios de sus actividades. Y en el caso del control conjunto, pues es el mismo tema, el poder de dirigir las políticas, pero en este caso, como les decía, es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica y se da únicamente cuando las decisiones estratégicas, y aquí quiero que tomen en consideración esta siguiente frase, se da únicamente cuando las decisiones estratégicas requieren el consentimiento unánime de las partes que están compartiendo el control, es decir, los participantes. Entonces, fíjense que aquí en el control conjunto entran en juego tres conceptos muy importantes. Que un acuerdo contractual, es decir, que debe existir un contrato de por medio firmado entre dos o tres entidades, es decir, las que participen en este negocio conjunto. Dos,
van a compartir el control, esas empresas son las que deciden manejar la empresa C en este caso. Y el tercer concepto es que esas decisiones que se toman por medio del control que están ejerciendo, esas decisiones estratégicas, se hacen con el consentimiento unánime, con el consentimiento de las partes involucradas. No es que la decisión la toma una sola de ellas, no. Esa decisión estratégica y de operaciones de la entidad es tomada de manera mancomunada, en conjunto. Por eso es que establece ese acuerdo contractual. Y otros dos conceptos que tenemos muy importantes, que vamos a ver a lo largo de toda esta sesión de la unidad curricular 5, es el concepto de combinaciones de negocio. Entonces, la combinación de negocio es la unión de entidades o negocios separados en una única entidad que informa. Repito, es la unión de entidades o negocios separados en una única entidad que informa. Es decir, 2, 3, 4, 5 entidades deciden realizar una actividad específica, están relacionadas por las inversiones que tienen en otra empresa, pero que obviamente tienen que presentar su figura económica, tienen que presentarla en un solo estado financiero, como si fuera una sola unidad económica. ¿Sí? Entonces, como les decía, si usted tiene una inversión en otra empresa en la cual tiene control de ella, o tiene influencia en las decisiones económicas de la entidad, pues el hecho de tener usted control, pues ya lo obliga necesariamente a presentar estados financieros consolidados, como lo establece la sección número 9. Y cuando se hacen estas combinaciones de negocios, en la unión de dos o más entidades, se genera una plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? Es el exceso del costo de la combinación de negocios sobre el valor razonable neto de los mismos. Es decir, cuando yo invierto y compro acciones en la otra empresa, la empresa A compra acciones en la empresa B, y estas acciones permiten que la entidad mantenga el control sobre la empresa B, obviamente eso me indica de que yo tengo que hacer ya automáticamente una consolidación de estados financieros y debo presentarme como una sola. Entonces, en ese momento, cuando yo compro las acciones en la empresa B, la empresa B me va a decir, mira, el valor de mi empresa B como tal es de tantos bolívares, ¿vale? Tantos bolívares. En consecuencia, las acciones valen tanto. Y por ese valor es que tú vas a comprar. Posiblemente ese valor que le estás dando a la empresa B no es el valor que tú estás sacando posiblemente de los libros que tiene la entidad o de los estados financieros que tiene allí. Posiblemente esos estados financieros le van a servir de base para indicar cuánto vale la empresa, pero hay ocasiones que la empresa B puede decir, bueno, mi empresa según libros vale $100, por poner un ejemplo, pero mis acciones cuestan $120. Y entonces, obviamente, en ese caso, ¿qué indicaría? Bueno, pues estamos hablando que es el mayor valor que tiene la empresa, porque resulta que tiene tantos años operando, el nombre comercial que tiene, el ámbito de la cartera de clientes que tiene, posiblemente la mercancía que comercializa, en fin, una cantidad de elementos que entran en la negociación y que no forman parte del estado financiero porque no lo logras plasmar allí. Entonces, el hecho de que esas acciones cuesten $120, efectivamente la empresa termina pagando $120. Eso es lo que se denomina quizás el valor de la empresa. ¿Okay? Pero, obviamente, ¿qué hace la empresa? La empresa cuando cancela, posiblemente va a cancelar esos $120. En consecuencia, se genera un diferencial de 20, que es lo que se llama, que es el exceso del coste de la combinación del negocio.
Entonces, ese mayor valor de $20 es lo que se denomina, en este caso, plusvalía. Y eso lo vamos a ver durante el desarrollo de esta clase, que nos va a permitir determinar cómo se calcula y cómo se reconoce, y obviamente cómo se va a hacer el tratamiento en los años subsiguientes. Y en consecuencia, al nosotros presentar estados financieros consolidados, porque tenemos inversiones y mantenemos el control en las otras empresas en las cuales invertimos, nos obliga a hacer consolidación. Y entonces, obviamente, es para una empresa que tiene ese tipo de inversión, sus estados financieros consolidados son los que se van a llamar estados financieros principales. Van a ser los principales estados financieros de esa entidad. Si usted presenta estados financieros solita, no son los estados financieros que debería presentar, porque de acuerdo a la NIF, dice que cuando una empresa tiene inversiones en otras entidades y que mantiene el control de ellas, tiene que realizar la consolidación de esos estados financieros, como presentándose como si fuera una sola entidad. Y en consecuencia, esos estados financieros se deben consolidar, y al ser consolidados, son los estados financieros principales de esa entidad. En ese caso, pues como dice allí, si una entidad tiene uno o más subsidiarias, sus estados financieros principales serán sus estados financieros consolidados, a menos que se aplique la excepción establecida en el párrafo 9.3, que ya lo vamos a ver, que es lo que tiene que ver si esa empresa controladora también tiene encima de ella, tiene otra empresa más controladora que la empresa A. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver allí cuándo se va a presentar y cuándo no. Y en consecuencia tenemos los estados financieros separados, que son aquellos estados financieros que se preparan y presentan de forma adicional, y escúchese bien, de forma adicional a los estados financieros principales de la entidad. Y les voy a poner un ejemplo para que ustedes me lo entiendan, ustedes que están participando allí y conocen mucho el tema fiscal y tributario. Entonces, en este caso, yo puedo tener la inversión en yo soy la empresa A, voy a invertir en la empresa B, mantengo el control en la empresa B, automáticamente yo como empresa debo preparar estados financieros consolidados, que me va a consolidar el estado financiero de la empresa A y de la empresa B, y la voy a presentar como si fuera un solo ente. Y eso para mí van a ser los estados financieros principales. Pero los estados financieros que yo utilizo separadamente, es decir, la empresa tiene su estado financiero separado, normal, que es el que todo el mundo conoce. La empresa B también tiene su estado financiero separado, que es el que todo el mundo conoce. Y es el que utilizan posiblemente para realizar lo que tiene que ver con el tema de impuestos sobre la renta, por las declaraciones. Y esa es la que posiblemente van a fiscalizar, van a revisar, van a analizar, van a pedir, van a estar en concordancia posiblemente con las declaraciones de renta, sobre la cual van a evaluar posiblemente el tema de retenciones, sobre la cual van a evaluar posiblemente las declaraciones de IVA. Entonces, bueno, todo ese estado financiero que ustedes conocen hasta ahora, que es el estado financiero individual, el estado financiero solito de cada entidad, eso se denomina estado financiero separado. Pero para aquellas entidades, repito, que tienen inversiones en otras empresas y que tienen el control sobre ellas, ese estado financiero separado no tiene cabida dentro de la norma internacional. Eso es un estado financiero adicional. Pero lo que realmente tienen validez para la norma internacional es que esa entidad debe presentar sus estados financieros consolidados. Es decir, su estado financiero como tal, per se, junto con los estados financieros de las otras inversiones en las sociedades y subsidiarias que pueda tener esa empresa A. Esos son los estados financieros principales. Los separados, los individuales, no tienen cabida para, o más que no tengan cabida en norma internacional, sí, se utilizan para análisis individual, pero para efecto de la norma internacional no van a ser los estados financieros principales, sino van a ser simplemente, como dice allí, se van a presentar de forma adicional. ¿Ok? Entonces, esos son los conceptos que nosotros debemos conocer, debemos manejar. Fíjense que hablamos de asociada, hablamos de subsidiaria, hablamos de negocio conjunto, hablamos de combinaciones de negocios, hablamos de plusvalía, hablamos de estados financieros separados, hablamos de control conjunto, influencia significativa. O sea, todos estos conceptos que son muy importantes que debemos conocer, y
les pido que obviamente repasen estos conceptos, los lean, los analicen, los interpreten junto con estas explicaciones para que logremos entender muy bien esta unidad curricular número 5 que habla de los grupos económicos. Repito, son quizás elementos, procesos que ustedes ya conocen, pero que no la han profundizado en todo su contexto. En este caso, pues vamos a abordar lo que tiene que ver con la sección número 14, inversiones en asociados, que, repito, es la primera sección que vamos a tratar. Y justamente inversiones en asociados, dice la norma que esta sección 14 se va a aplicar justamente a la contabilización de las asociadas en los estados financieros consolidados. Y obviamente en los estados financieros de un inversor que no es una controladora, pero tiene una inversión en una o más asociadas. Es decir, repito, se aplicará la contabilización de las asociadas en estados financieros consolidados. Es decir, una empresa, la empresa A, que es la matriz, debe saber cómo debe contabilizar su inversión en esa sociedad. ¿Por qué digo que es una sociedad? Porque tiene solamente influencia significativa. No tiene el control, sino solamente influencia significativa. Entonces, la empresa, aparte de esa asociada, pues tiene otras inversiones en otras empresas en las cuales sí tiene control y que la obligan a presentar estados financieros consolidados. Entonces, el de aquella inversión en asociada, aquella que solamente tiene influencia significativa, bueno, simplemente la sección 14 va a decir, mediante esta sección tú vas a conocer y vas a aplicar cómo se va a reconocer y cómo se va a presentar en el estado financiero consolidado. Y a su vez, también me va a indicar cómo se va a presentar esa inversión en aquella empresa que no es controladora, es decir, que no tiene control en otras subsidiarias, sino que en todas las inversiones que ha hecho en 2, 3, 4 empresas, esas inversiones que ha hecho la empresa en todas esas otras empresas, pues ella lo que tiene simplemente es una influencia significativa o posiblemente no tiene incluso ningún control. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esta otra empresa pues no tiene obligación de hacer estados financieros consolidados. Entonces, solamente presentaría estados financieros individuales. Entonces, en ese caso también me dice la norma, en ese caso de que tú seas una empresa que no tienes control en ninguna otra, pues también te voy a indicar cómo tú tienes que reconocer, cómo tienes que presentar esa inversión en asociadas en tu estado financiero. Entonces, él me va a indicar cómo yo voy a presentar mi estado financiero en una inversión en una sociedad cuando yo tengo el control y tengo que presentar estados financieros consolidados y cómo debo presentar esa inversión en la sociedad cuando yo como empresa no tengo inversiones, pero nunca ejerzo el control porque no lo tengo. Entonces me van a indicar cómo lo debo realizar y cómo lo debo presentar. El concepto asociado, pues ya lo habíamos visto, básicamente radica en la influencia significativa que pueda tener esa entidad A o esa matriz sobre la empresa B y C, o sobre las otras empresas a las cuales compró acciones. Entonces dice, la asociada es una entidad incluyendo una entidad sin forma jurídica definida tal como una fórmula asociativa con fines empresariales, sobre la que el inversor posee influencia significativa y que no es una subsidiaria ni es una participación en conjunto, porque en este caso, en estos últimos dos conceptos estaríamos hablando de control. ¿Okay? Entonces, en este caso, en la sociedad no hay control, sino que se tiene una influencia significativa. Influencia significativa, ya lo habíamos repasado, es el poder de participar, no de dictar o de implementar las políticas de la empresa, sino que simplemente tiene el poder de participar en las decisiones de política financiera y de operación de la sociedad, sin llegar a tener control o control conjunto. Entonces, fíjense ese juego de palabras que obviamente tenemos que manejarlas para poderlas entender. Entonces, obviamente, cuando estemos hablando, repito, de influencia significativa, lo vamos simplemente a relacionar con asociados. Cuando hablemos de control, vamos a estar hablando de subsidiarias. Y cuando estamos hablando de control conjunto, vamos a hablar de negocios
conjunto. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer, ¿cómo determino yo si hay influencia significativa dentro de esa empresa? ¿Cómo lo determino? ¿Cómo sé yo si cuando estoy analizando la entidad A y veo en su estado financiero que tiene las inversiones en la empresa B y en la empresa C, cómo sé yo si está bien contabilizada, bien reconocida en el estado financiero? Si la voy a ubicar como asociada, si la voy a ubicar como subsidiaria o la voy a ubicar como negocio conjunto. Entonces, ¿cómo la determino? No la sé. Bueno, simplemente la norma me establece unos parámetros allí para nosotros evaluarlo como elementos, repito, como base, como guía. No necesariamente tienen que ser cerrados tal cual así como lo vamos a mencionar, porque la norma dice justamente eso, no tiene que ser cerrado así como te lo estoy indicando. Tú posiblemente vas a analizar también otros indicadores que te van a dar una mayor evidencia de que estás en presencia de una asociada, una subsidiaria o de un negocio conjunto. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esos parámetros que nosotros debemos medir? Dice, si un inversor mantiene directa o indirectamente, es decir, a través de otra subsidiaria, mantiene directa o indirectamente el 20% o más del poder de voto en la asociada, se supone que tiene influencia significativa, a menos que pueda demostrarse lo contrario. Repito, entonces, ¿cómo sé yo que estoy en presencia en una asociada? Cuando esa inversión, cuando yo como empresa matriz, como empresa, perfectamente puedo demostrar que mantengo el 20% o más del poder de voto en la empresa a la cual yo invertí, en la sociedad, en este caso. ¿Y cómo sé yo si tengo el 20 o no, el 20% o más? Bueno, simplemente vámonos al documento constitutivo, vemos cómo está configurado su capital social y me van a decir, mira, ¿sabes qué? Tú tienes 20 acciones sobre el total de las 100 que tiene la empresa B. Entonces ya cuando tú dices eso, oye, ya tengo un 20%. Entonces ya en ese caso, yo ya puedo presumir de que tengo influencia significativa. No tengo el control, porque para tener el control debería estar en el orden más o menos del 50%. En este caso, mi influencia significativa se mide en el 20%. Y obviamente, como digo, al tener usted un 20% se presume que tiene influencia significativa, salvo que se demuestre lo contrario. Es decir, yo puedo tener las inversiones en 20%, pero simplemente no ejerzo ninguna influencia, ni tomo decisiones, ni participo en la toma de decisiones en la empresa B. Entonces, ya en ese caso, si yo presumo y determino que eso es así, pues obviamente esto no será ninguna inversión en asociados, sino va a ser simplemente una inversión corriente, una inversión simple, una inversión común. ¿Okay? Y en ese caso, pues la vamos a manejar por la sección número 11. Como les decía, pues si tengo un poder de voto, obviamente lo podemos ver a través de, en principio, a través del documento constitutivo. Si es mayor al 20%, pues pudiéramos estar en presencia de una influencia significativa, siempre y cuando se pueda demostrar lo contrario. El segundo concepto que tenemos que evaluar es si un inversor mantiene menos del 20% del poder de voto en la asociada, se supone que no tiene influencia significativa, a menos que pueda mostrarse claramente lo contrario. Es decir, a la inversa del primer concepto, del primer elemento, decíamos, el primer elemento es que tenga el 20% o más de poder en el voto de la asociada, ¿verdad? Salvo que se demuestre que no tiene esa influencia significativa. En este caso es al contrario. En este caso yo tengo una inversión en la cual no corresponde al 20%, posiblemente puede ser del 15%. Teóricamente no tengo influencia significativa, a menos que se demuestre lo contrario de que sí, mira, yo tengo un 15%, pero obviamente a través de la participación que yo hago dentro de la asamblea de la empresa B, pues simplemente mis conceptos, mis opiniones, mis proyectos son claramente tomadas en consideración para
aplicarlas dentro de las tomas de decisiones de la entidad. Entonces, en este caso, pues es el segundo concepto. Es decir, el poder de voto inferior al 20%, obviamente no hay influencia significativa, salvo que se demuestre lo contrario. Entonces, tenga evidencia de que eso hace. Fíjense cómo vamos evaluando esos conceptos. El tercer elemento es que la existencia de otro inversor que posea una participación mayoritaria o sustancial no impide que un inversor tenga influencia significativa. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo la empresa A, que es la que estoy manejando, e invierto en la empresa B. Pero la empresa B, por supuesto, tiene 5 accionistas más. Es decir, que tiene un total de 6 accionistas. Obviamente, la empresa X, ejemplo, que forma parte también del complejo accionario de la empresa B, resulta que esa empresa X tiene el 50% de las acciones y las otras, el otro 50% está repartido entre las accionistas minoritarias. Entre ese grupo de accionistas minoritarios estoy yo, que soy la empresa A y solamente tengo un 15% de acciones. Aunque la empresa X es la que tiene el control, teóricamente, estatutariamente, ¿verdad? Legalmente, tiene el control, eso me impide de que yo tenga influencia significativa. O sea, yo como empresa A, empresa pequeña, o empresa o inversor minorista, no implica de que yo con ese 15%, aunque teóricamente no tengo influencia significativa, no implica de que yo realmente, a través de una demostración que haga, yo puedo indicar de que yo como empresa A tengo influencia significativa en la empresa B, a pesar de ser minorista como inversor y a pesar de que la empresa X tiene el control accionario de la empresa B. Okay, entonces, fíjense que tenemos que tener en consideración muchos elementos que posiblemente yo puedo analizarlo a través de números, como me establece aquí los porcentajes, ¿verdad? Del 20% o menos o más, según el caso, del voto en la sociedad. Ese voto se le da a través de, obviamente, documento constitutivo, legal, registrado, donde aparece la composición accionaria y posiblemente también cómo van a ser los votos dentro de las asambleas. Y también tengo que evaluar una serie de elementos también que no tienen que ver con números porcentuales, sino que tengo que evaluarlo a través de lo que yo observe de que si tiene o no tiene influencia significativa, lo que realmente sucede en la realidad. Entonces, esos son los indicadores que nosotros tenemos que estar evaluando muy concretamente para saber si tenemos o no tenemos influencia significativa. En cuanto al concepto, como les acabo de decir, de que muchos de esos indicadores tienen que ver con números, pero hay otros indicadores que no tienen que ver con números, que era el tema de determinar si hay o no hay influencia significativa, no solamente a nivel del 20%, también hay otros indicadores. ¿Cuáles son esos indicadores que me dice la norma internacional que debo evaluar? Dice, tú puedes evaluar esos indicadores también a través de ¿qué? De la representación en el Consejo de Administración u órgano equivalente de dirección de la entidad participada. Es decir, yo pudiera evaluar no solamente a través de la composición accionaria, sino la representación que yo ejerzo, yo como empresa, la representación que yo ejerzo en la empresa B, cuando nos reunimos en asamblea, en este caso, asamblea de accionistas para el caso de las empresas del sector mercantil para las compañías anónimas, consejos de administración para el caso de las empresas cooperativas, por mencionar algún concepto. Entonces, evaluamos toda esa situación. ¿Cómo es la representación que yo tengo dentro del consejo administrativo, dentro de la asamblea de accionistas, que maneja la dirección de la entidad en la cual invertir? Otro elemento que puede evaluar es la participación en los procesos de fijación de políticas, entre los que se incluyen las decisiones sobre dividendos y otras distribuciones. Si yo puedo evaluar eso, si yo tengo una ascendencia, si se toma en consideración mis conceptos, mis políticas, mis proyectos, pues entonces ya puedo evaluar de que tengo influencia significativa. Otro elemento es que las transacciones de importancia relativa entre el inversor y la participada. Es decir, también de que yo como empresa A
invertí en la empresa B, posiblemente tenemos o realizamos ciertas operaciones que tienen de compraventa, por supuesto, o de préstamo de dinero, o de que me diste para realizar una inversión, o comprar, o invertir en capital de trabajo, o me diste un préstamo, en fin. Si esas operaciones que se realizan entre la empresa A, que en este caso soy yo, y la empresa B, que es donde estoy invirtiendo, y tienen cierta importancia relativa, pudiera determinar de que tengo una influencia también significativa dentro de esa empresa B. Otro de los conceptos a través del intercambio de personal directivo o suministro de información técnica esencial, es decir, que parte de mis personal gerencial que yo tengo en la empresa A, lo utilizo en ocasiones en la empresa B para que ayude a manejar las directrices de la entidad y se manejen de acuerdo a los conceptos, los criterios, la política que hayamos establecido. Entonces, si eso es así, pudiéramos también hablar de que tenemos también influencia significativa. Y como les decía, suministro de información técnica esencial, es decir, también no solamente el compartir personal, sino también a lo mejor compartimos ciertos elementos de tecnología, ciertos elementos de procesos de producción, procesos de elaboración operacionales, que también lo utilizamos en la empresa B. Todos esos son conceptos que nosotros debemos tomar en consideración, como repito, no solamente el 20%, sino también los elementos que me indican o que me van a indicar que no son en números, sino que son quizás posiblemente en algunos casos tangibles, como en otros casos son intangibles, de saber si tiene o no tenemos influencia significativa en la empresa. Veamos aquí unos ejemplos. En este caso, me dice, la pyme A posee el 75% de las acciones ordinarias que conllevan derechos de voto en una junta general de accionistas en la pyme B. La empresa A controla la empresa B. En este caso, pues obviamente, así anteojito, a nivel accionario, pues ya sé que la pyme A controla la empresa B por el tema del 75% de las acciones que compró o que tiene. ¿Sí? En este caso, sabemos que tiene el control. La pregunta es, ¿hay influencia significativa? Entonces ahí vendría la respuesta de ustedes. Dirían si hay o no hay influencia significativa en este caso. Ustedes me dirán. En este caso, la pyme A no tiene influencia significativa sobre la pyme B, sino que la controla, que era como les comentaba en la exposición del problema. ¿Por qué? Porque tiene simplemente el 75% de las acciones. Entonces, en este caso dice que la empresa A deberá consolidar sus estados financieros con la empresa B. Ahora, fíjense algo. Entonces, repito, en este caso, que es el ejemplo que estamos colocando, la empresa controla, repito, porque usted invirtió el 75% es porque la quiere controlar, usted la tiene que manejar. ¿Verdad? En ese caso, pues no es ninguna sociedad, sino sería en este caso una inversión en subsidiaria y en consecuencia debo presentar estados financieros consolidados con la empresa B. Segundo ejemplo. La entidad X posee el 25% de las acciones ordinarias que conllevan derechos de voto en una junta general de accionistas de la entidad Y. La entidad X compró el 25% de las acciones. La entidad X no controla ni tiene el control conjunto sobre la entidad Y. La pregunta es, ¿hay influencia significativa en ese caso? Repito, la empresa X posee el 25% de las acciones ordinarias. ¿Qué me dice la norma? La norma me dice que estamos en presencia de una asociada cuando tengo un 20% o más de el poder de voto en la empresa invertida. ¿Sí? Salvo que se demuestre lo contrario y me diga de que a pesar de que tengo más del 20%, pues simplemente no tengo influencia significativa porque no participo en las directrices. ¿No? Pero en este caso, viéndolo así directamente, así, sin tanto enredo, si yo tengo el 25% de la acción ordinaria que conlleva voto y me dice que la entidad X no controla ni tiene control conjunto sobre la entidad Y,
Pregunta es, ¿hay influencia significativa? Sí, pero ¿qué dice la norma? En ausencia de evidencia en contrario, se supone que la entidad X tiene influencia significativa sobre la entidad Y, es decir, la entidad Y es una sociedad de X. Por eso le decía, en principio yo puedo asumir que tengo influencia significativa porque tengo el 25% del poder de voto. Pero yo puedo evidenciar de que no tengo esa influencia significativa porque, repito, como dije anteriormente, posiblemente compré las acciones porque simplemente pues, lo que quiero es que me den dividendos y participación, tener mi participación todos los años, porque consideré de que invertir en esa empresa Y en este caso, pues me iba a hacer rentable a nivel de los dividendos, por decir algo, ¿no? Pero obviamente no participo en ninguna toma de decisión. El tercer ejemplo que vamos a ver aquí en pantalla dice lo siguiente. La entidad A posee todas las acciones ordinarias de la entidad B. La entidad B posee el 15% de las acciones ordinarias que conllevan derecho de voto en una junta general de accionistas de la entidad C. Bueno, ya aquí se involucra otra empresa. Asimismo, la entidad A también posee un 10% en la entidad C. El grupo de la entidad A, es decir, el grupo de A y su subsidiaria, la empresa B, no controla ni tiene el control conjunto sobre la empresa C. Entonces, fíjense aquí un caso muy específico. ¿Qué sucede aquí? Aquí están participando 3 empresas, A, B y C. ¿Cómo son las cosas? ¿O cómo es el escenario? La entidad A posee todas las acciones ordinarias de la empresa B, es decir, la posee totalmente, 100% en la empresa B, la maneja, la controla. Pero a su vez la empresa B posee el 15% de las acciones en la empresa C. Es decir, que yo empresa A compré todas las acciones de la empresa B, pero a su vez la empresa B compró acciones en la empresa C, pero solamente en un 15%. Dentro de ese complejo accionario de la entidad C, en la cual participa solamente la empresa B en un 15%, también dice allí que la empresa A tiene un 10% también en la empresa C. Es decir, que la empresa tiene, el escenario cuál es, la empresa A tiene el 100% en la empresa B, pero a su vez también tiene un 10% en la empresa C. Es decir, la empresa A de manera inmediata controla la empresa B y tiene teóricamente una inversión en la empresa C. La empresa B, en este caso, tiene solamente un 15% dentro del conjunto accionario de la empresa C como tal. Ahora, la norma, el problema me señala también de que la entidad A y la entidad B no controla ni tiene el control conjunto sobre la entidad C. Obviamente, ¿por qué? Porque si tú sumas las dos capacidades accionarias, pues vas a ver que la empresa B tiene 15%, mientras que la empresa A tiene un 10% en la empresa C. Eso suma un 25%. En consecuencia, yo asumo, o se asume, de que ninguna de las dos, ni siquiera de manera conjunta, sumando las dos composiciones accionarias, llegan a tener el control porque solamente llegan hasta un 25% de las acciones en la empresa C. En consecuencia, pues no debería tener el control, ¿sí? Salvo que haya evidencia en contrario, por supuesto. Entonces la pregunta es, ¿hay influencia significativa? Bueno, yo diría lo siguiente, ¿cuál sería la respuesta? Okay. Yo tengo acciones en el 100% en la empresa B. Quiere decir que yo debería tener control sobre la empresa B. No hay influencia significativa, sino que hay control A, controla a B. Y en el caso de C, quiere decir que la empresa A tiene un 10%. Para mí eso sería una inversión común y corriente, una inversión normal. Las acciones que tiene B en B, que tiene B en C, que es un 15%, también están por debajo del 20%, no la pudiera considerar asociada, porque tiene un poquito menos, salvo que haya evidencia en contrario. Y en consecuencia, la empresa C
si yo sumo las acciones de A y la empresa B, que suma un 25%, pudiera influir en las decisiones económicas y operaciones de la empresa C. Sí, puedo tener influencia significativa porque tengo un 25%. Entonces, como dice aquí, se presume que el inversor tiene influencia significativa sobre la entidad participada si mantiene directa o indirectamente a través de subsidiarias el 20% o más del poder de voto en la participante. Era lo que le mencionaba. Tengo. Bueno, y como dice, algo que puede demostrarse claramente que tal influencia no existe. Como le decía, la empresa A controla la empresa B porque tiene 100%. Pero la empresa A y la empresa B, si la tomamos por separado en la inversión que tiene C, pues pudiera decir que eso se pudiera manejar como una inversión simple, porque una tiene el 10% y la otra tiene el 15% en la empresa C. Pero como la empresa A controla en un 100% la empresa B, que sería su subsidiaria, yo pudiera decir que la inversión que tiene A en la empresa C sería el 25% porque voy a sumar tanto mi inversión, que es el 10, como la inversión que tiene B, que es mi subsidiaria. En consecuencia, tendría un total de un 25%. Entonces, si pudiera decir que tengo una influencia significativa, salvo que se demuestre lo contrario en este tipo de operaciones. El ejemplo número 4 que tenemos aquí nos dice, la pyme X y Z poseen el 60% y el 30% respectivamente de las acciones ordinarias que conllevan derecho de voto en una Junta General de Accionistas de la pyme Y. ¿Ok? Entonces, en este caso, X tiene el 60%, o sea, la empresa invertida es Y. ¿Cuáles son parte de los accionistas? La pyme X, que tiene el 60%, y la pyme Z, que tiene el 30%. La pregunta es, ¿hay influencia significativa? Entonces, fíjense que aquí, en este caso, si yo evalúo la pyme X, digo que tengo un 60% en Y, es decir, que teóricamente, ya de manera inmediata, la pyme X controla a nivel accionario la empresa Y. Mientras que la empresa Z tiene, en este caso, una participación del 30%, en consecuencia, pudiera decir, de acuerdo a lo evaluado, que estoy en presencia de una inversión en asociada a través de la empresa Z, salvo que se demostrara lo contrario, por supuesto. Es decir, que está en todo el poder que tiene la empresa X, que ni siquiera deja opinar a la empresa Z y que la empresa Y es manejada simplemente por la empresa X. Salvo que se demostrara lo contrario. ¿Cuál sería la respuesta? Dice, la pyme Z mantiene el 30% del poder de voto en la pyme Y. Tiene influencia significativa sobre la pyme, en este caso sería sobre la pyme Y. Es decir, que es una asociada. Vamos a arreglar aquí el concepto, no es pyme, sino es pyme Y. ¿Okay? Perfecto. Entonces continuamos. Quiere decir que si estamos en presencia de una influencia significativa, salvo que evidencia que yo evalúo posteriormente me demuestre de que no, esa influencia significativa como tal no es ejercida claramente. Entonces, pero de lo contrario, Z mantiene una influencia significativa con el 30% sobre la pyme Y. Y en el caso de la pyme X, en este caso como posee el 60%, es una inversión en subsidiaria porque mantiene el control sobre ella. Ya la pyme X pues, manejará ya esa inversión bajo otra figura y tendrá que consolidar el estado financiero, mientras que la pyme Z pues no tiene obligación de consolidar en este caso. Las inversiones en asociadas, como dice allí, la respuesta para asumirla, como dice en alusión al ejemplo anterior. La pyme X tiene control sobre más de la mitad del poder de voto de la pyme Y, por consiguiente controla la pyme Y. Esta empresa X deberá contabilizar a su subsidiaria, fíjense como estoy diciendo subsidiaria,
de acuerdo con la sección 9, en consecuencia deberá realizar sus estados financieros consolidados. La existencia de otro inversor que posea una participación mayoritaria o sustancial no impide que un inversor tenga influencia significativa, que era lo que yo mencionaba hace un instante. El hecho de que la empresa X tenga 60% y controle la empresa Y no impide de que la pyme Z pueda tener una influencia significativa en esta empresa y que por lo tanto deba reconocer su inversión como una asociada porque posee influencia significativa. Entonces, fíjense que hemos visto todos los elementos, todos los posibles ejemplos que se pueden dar, podrán haber otros, pero ustedes tendrán que hacer ese tipo de análisis que me establece la norma. Repito, los elementos que yo debo tomar en consideración para medir si hay o no hay inversiones asociadas es a través de esos parámetros de medición que vimos allí y a través de aquellos indicadores adicionales que me da la norma internacional. ¿Cómo vamos a medir nosotros esas inversiones asociadas? Entonces la norma me dice que se van a medir esas inversiones asociadas y que yo ya determiné que es una asociada, se van a medir a través de 3 elementos, 3 figuras o 3 opciones que yo tengo para poderla medir y reconocer dentro del estado financiero. Una es el modelo del costo, otra es el método de la participación y un tercer modelo es el modelo del valor razonable. Bajo esas 3 figuras es que nosotros vamos a conocer y vamos a analizar cómo se evalúa este tema de la medición de las inversiones en la sociedad. Repito, 3 modelos: modelo del costo, método de la participación y modelo del valor razonable. Bajo este esquema, pues entonces vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí y en una siguiente sesión vamos a explorar cada uno de estos modelos para conocer cómo se va a trabajar. Es preciso, les recomiendo, que tengan a su mano papel y lápiz también, para que vayamos haciendo una serie de asientos y a través de una misma inversión sepan cómo se puede manejar o cómo serían las variables o la presentación de esa inversión si la medimos por cualquiera de estos modelos que tenemos allí en pantalla. ¿Okay? Entonces, bueno, un placer por el día de hoy. Espero que el tema pues, haya sido bastante interesante para ustedes, que lo hayan comprendido. Repito, tenemos que leer, tenemos que repasar mucho los conceptos que ya evaluamos, que ya indicamos, que ya explicamos, para que tengamos una idea mucho más clara de cómo se maneja este tema de inversiones en grupos económicos. ¿Okay? Que pasen feliz día. Chao.